El activo que tiene más capacidad en ese caso es el DPF que nosotros hemos adquirido. Es decir, tiene una mayor capacidad de convertirse en efectivo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a medir nosotros con los indicadores de liquidez? Vamos a medir la capacidad que tienen los activos de corto plazo de la empresa para poder cubrir las obligaciones de corto plazo. La capacidad que tienen los activos, le repito, la capacidad que tienen los activos de corto plazo de la empresa para cubrir las obligaciones de corto plazo. Eso es lo que vamos a medir. Tres fórmulas vamos a utilizar. Las tres fórmulas miden lo mismo, solamente que hay un mayor grado de exigencia en cada una de ellas. La primera, la liquidez corriente, nos va a tratar de medir la capacidad que tiene el total de activos corrientes para cubrir el pasivo corriente. En la segunda, que se llama prueba ácida, nosotros vamos a tratar de medir la capacidad que tienen los activos corrientes menos el inventario. Es decir, vamos a sacar el inventario y vamos a ver si los demás activos tienen la capacidad de poder pagar el pasivo corriente o de poder cubrir el pasivo corriente. El tercero es la razón de efectivo. Vamos a ver la capacidad que tenemos de cubrir esas obligaciones exclusivamente con nuestras disponibilidades, el dinero que tenemos en caja y en banco. Vamos a hacer un ejemplo, como los casos anteriores, para que nosotros podamos verlo mejor. Vamos a ocultar un momento esto y vamos a trabajar con esos datos. Hemos extraído la información del balance general que necesitamos. Los activos de corto plazo, los pasivos de corto plazo, el inventario y las disponibilidades. Vamos a calcular los indicadores, los tres indicadores para el 2017 y 2018. Por favor, calculen el dato de la liquidez corriente para el 2018, aplicando la fórmula. Háganlo un momento para poder saber que lo pueden realizar sin ningún inconveniente. $1.38. Por favor, todos verifiquen. Ese es el dato, el que nos da su compañera es el correcto, 1,38. Sí. Asimismo, nosotros calculamos los otros indicadores. Fíjense que en el caso de los indicadores de liquidez, ninguno es en porcentaje. ¿Qué nosotros estaríamos midiendo? La liquidez corriente nos dice a nosotros que de cada boliviano que nosotros debemos en el corto plazo, tenemos 1,38 en nuestro activo de corto plazo para poder cubrirlo. Entonces, ¿qué debemos decir? ¿Tenemos capacidad para pagar nuestros pasivos de corto plazo, cubrir nuestros pasivos de corto plazo con el activo de corto plazo? Sí, tenemos. Es decir, si el indicador es mayor a 1, tenemos capacidad para poder cubrirlo. ¿Qué pasa si nosotros decimos, bueno, hay un activo dentro de los activos de corto plazo que es el menos líquido? ¿Cuál es ese? Es el inventario. Si nosotros quitamos el inventario, que es el menos líquido, el que cuesta más convertirlo en efectivo, porque tenemos que hacer un esfuerzo de venta, en muchos casos eso nos lleva a una cuenta por cobrar y recién de la cuenta por cobrar pasa a ser efectivo. Entonces, si nosotros quitamos el inventario, tenemos capacidad para poder cubrir nuestras obligaciones de corto plazo con nuestros activos de corto plazo. En este caso ya no tenemos la capacidad. ¿Por qué? El indicador nos está mostrando que es menor a 1. De cada boliviano que yo tengo en el pasivo de corto plazo, ¿está bien? Solamente dispongo de 0,93 en el activo de corto plazo menos el inventario. Finalmente, nosotros podríamos decir, a ver, yo necesito saber si con las disponibilidades que tengo actualmente puedo cubrirlo. ¿Tengo capacidad para cubrirlo? No, no tengo capacidad para cubrirlo. Hay que entender que si nosotros estamos en una situación
normal en una empresa que funciona de manera rápida y no tiene que realizar mucho esfuerzo o pasar mucho tiempo para que pueda realizar ventas de inventario, debemos aplicar este indicador, el indicador de liquidez corriente. Y aquí decir, ¿tenemos o no tenemos capacidad? Pero si nosotros nos encontramos en el caso de una empresa que tiene algunas dificultades en ventas, una empresa que está teniendo problemas para vender, que se está estocando demasiado, o si nosotros nos encontramos en una empresa donde no es tanto el volumen de venta, ¿sí? Esto pasa en productos con precios elevados o con productos que no tienen una alta rotación. En ese caso nosotros utilizaríamos este indicador para referirnos a si la empresa tiene o no tiene liquidez, tiene o no tiene capacidad para cubrir las obligaciones de corto plazo. Entonces, estos dos serían los indicadores que usaríamos en esos casos. Este indicador no tenemos que pedirle que sea 1. ¿Está bien? No tenemos que pedirle que sea 1, porque imagínense que nosotros tengamos en las disponibilidades el monto total de lo que debo pagar hasta en un año. Entonces, probablemente lo que estamos haciendo es tener demasiadas disponibilidades. Entonces, este indicador no le vamos a pedir que sea 1, pero tampoco es conveniente que este indicador sea cercano a 0, como lo tenemos en este caso, por ejemplo. Es un valor muy cercano a 0. Entonces, esto complementado con otro análisis, nosotros podemos corroborar de que la empresa puede estar teniendo problemas de disponibilidades, problemas de liquidez. Más adelante vamos a avanzar otra herramienta que nos permita complementar esto. Por el momento, lo que podríamos decir es que este indicador tiene un valor muy cercano a 0. ¿Está bien? Consultas hasta ahí, por favor, jóvenes. ¿Está claro? ¿No tienen dudas? Sí, está claro, Listen. Bien. Igual que los anteriores casos, lo que vamos a hacer es usar un parámetro. ¿Cómo voy a sacar yo conclusiones? Yo voy a decir, la empresa en el año 2018 tiene una liquidez de 1,38. ¿Está bien? Esta liquidez es menor a la del año anterior, que fue de 1,55. ¿Está bien? No voy a explicar el por qué. Fíjense, este indicador, a diferencia de lo que hemos estado viendo anteriormente, no voy a explicar el por qué. Simplemente voy a decir, ¿tiene o no tiene capacidad? Y si esa capacidad es mayor o menor que la del parámetro. Nada más. A continuación, diría yo, sin embargo, si no se considera el inventario, la empresa no tiene capacidad para pagar sus obligaciones de corto plazo, toda vez que la prueba ácida nos arroja un resultado de 0,93, menor que la del año anterior, que fue de 0,97. No es más. Ahí le puedo adicionar yo, si considero necesario, la razón de efectivo. En este caso es necesario porque la razón de efectivo es considerablemente baja. También yo mencionaría entonces la razón de efectivo me da un resultado muy cercano a 0, por lo cual debe revisarse debe verificarse que la empresa no esté teniendo problemas en cuanto a su liquidez. ¿A qué nos lleva esto? Nos da la pauta para que nosotros más adelante apliquemos una nueva herramienta que nos permita analizar cómo se están manejando las disponibilidades al interior de la empresa. Consultas, jóvenes. Licenciado, si la prueba ácida en este caso fuera 1. Si cualquiera de estos dos, en realidad cualquiera de los tres indicadores que sea 1 o más de 1, significa que la empresa tiene capacidad para cubrir los pasivos de corto plazo. ¿Está bien? La cosa es cuándo lo utilizamos. En una situación normal, utilizamos la liquidez corriente. En una empresa que tiene problemas en cuanto a las ventas, que tiene alguna dificultad para vender, o algún tipo de empresa donde la rotación de las ventas no es muy rápida, por ejemplo, si ustedes se encuentran con una empresa comercial, está bien, pero que se dedica a la venta de maquinaria, está bien. Entonces, esa empresa durante el mes venderá una, máximo 2 de esas maquinarias.
¿Me entienden? Entonces, ese tipo de negocio, ese tipo de producto no tiene una alta rotación. Entonces, yo no puedo considerar para analizar la liquidez de la empresa la liquidez corriente, porque yo sé que ahí dentro está el inventario y que el inventario es difícil de vender. Si normalmente vendo uno o dos máquinas, imagínense en un problema económico que pudiera haber, como por ejemplo en este momento estamos pasando con este asunto de la pandemia. Entonces, la liquidez para esos casos es la prueba ácida. ¿Está bien? En ambos casos, si es uno o más de uno, significa que la empresa tiene capacidad para cubrir sus pasivos de corto plazo. Este indicador lo mismo, pero yo no le voy a pedir que sea uno, porque si le pido que sea uno, estaría pensando que debo tener demasiada liquidez al interior de la empresa, demasiada disponibilidad en realidad. ¿Alguna otra consulta? Elise, al dar la conclusión en la parte de la prueba ácida, ¿qué fue lo que dijo? Sí, vamos, les repito las conclusiones en ambos casos. Yo tendría que Dele. decir, la liquidez corriente de la empresa en el año 2018 es de 1,38, menor a la del año anterior, que fue 1,55. Sin embargo, la prueba ácida, o si aplico la prueba ácida, no tengo capacidad para cubrir mis obligaciones de corto plazo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque es menor a 1. ¿Está bien? Toda vez que el indicador es 0,93 y es menor que la del año anterior. Entonces, ¿qué orientación nos están dando estos indicadores hasta aquí? Fíjense, yo no estoy explicando el por qué ha bajado la liquidez. Les repito, más adelante vamos a hacer el análisis de origen y aplicación de fondos y ahí vamos a ver el por qué. Pero en este momento, lo único que me están mostrando estos indicadores es que la empresa está disminuyendo su capacidad. ¿Sí? Está disminuyendo su capacidad. En los tres indicadores podemos ver eso, que la empresa está disminuyendo su liquidez, disminuyendo esa capacidad. ¿Alguna otra duda? Entonces tendría que ser mayor a uno sí o sí para que haya un Para que resultado yo positivo. diga que tiene capacidad para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Fíjense que en todos los casos, el denominador es el pasivo de corto plazo. Entonces estoy midiendo la capacidad que yo tengo para pagar o para cubrir estos pasivos, en el primer caso con el conjunto de activos. ¿Sí? En el segundo el conjunto de activos menos el inventario y en el tercero las disponibilidades. Entonces en todos los casos yo debo pedir que sea mayor a uno de estos dos indicadores. Licenciado, y en la conclusión, ¿la podemos dejar solo hasta la prueba ácida o tenemos que explicar igual el efectivo? No es necesario que lo mencionen el efectivo. No es necesario que siempre lo mencionen el efectivo o las disponibilidades, ¿está bien? ¿Cuándo ustedes lo deben mencionar? Cuando el valor sea cercano a cero. Es decir, nos tiene que llamar la atención a nosotros que sea cercano a cero. Puede ser que no sea malo, puede ser que la empresa maneje también sus disponibilidades, que maneja un rango bastante bajo de ellas. Puede ser que no sea malo, pero también puede ser de que nos esté llevando a un problema de liquidez. Entonces, si es cercano a cero, como es este el caso, deben mencionarlo. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, Sí. licenciado, una Adelante. pregunta. Ahí en la razón de efectivo, entonces, ¿cuál sería el valor ideal? En realidad yo no les puedo hablar de un valor ideal. Yo les puedo decir que no sea cercano a cero, porque fíjense que aquí hablamos de 0,03. Vamos a avanzar más adelante a administración del capital de trabajo y ahí vamos a ver las razones para manejar efectivo. Ustedes se van a dar cuenta que la cantidad de efectivo que nosotros manejemos depende de la planificación que nosotros hagamos. Entonces, este nivel de efectivo es adecuado siempre y cuando me permite a mí cubrir las necesidades de efectivo. Si una empresa maneja eficientemente su efectivo, necesita niveles bajos. O si una empresa está en un negocio que no tiene subidas y bajadas en cuanto al nivel de efectivo y nivel de ventas. En ese caso necesita niveles bajos.
pero en ningún caso creo yo que deberíamos tener valores cercanos a cero. En ningún caso. Entonces, no les puedo decir cuál es lo adecuado, pero si ustedes ven aquí que es cercano a cero, pues menciónenlo. Ya. Bien. Entonces, para saber si está bien, no tiene que ser cercano a cero. No tiene que ser cercano a cero. Tomen eso como criterio, ¿está bien? Y si es cercano a cero, menciónenlo. Les repito que más adelante vamos a avanzar el análisis de origen y aplicación de fondo, y ahí vamos a saber nosotros de dónde sale el dinero, en qué lo estamos asignando y por qué sube o por qué baja la cantidad de dinero que maneja la empresa. Ahí sí vamos a saber si la empresa tiene o no tiene el problema, y como lo vamos a hacer de esta misma empresa, vamos a recordar este indicador y vamos a saber si es un problema de disponibilidades que tiene o no. ¿De acuerdo? Quiero que por favor hagan el cálculo para el 2019 y saquen su conclusión con respecto al 2018. Les doy 10 minutos a partir de este momento para que lo hagan. Cálculo del 2019 y utilicen para sus conclusiones como parámetro el 2018.